Bueno, pues ya estamos aquí otra vez y antes de nada quería agradecer por el patrocinio de la camiseta, de su flash, el diseño es de Paquito, pero los patrocinios de Nietzsche y de la, muchísimas gracias, desde aquí te lo damos todo. Y ahora vamos a ver Web Components con Fernando. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción a Web Components. Intentaré que sea lo menos técnico posible, aburrido va a ser, pero aparte de eso, veremos y empezamos sin más. Básicamente, la primera pregunta que nos surge es, bueno, ¿por qué Web Components, no? ¿Qué solucionan? ¿Por qué han tenido que inventar esta tecnología? ¿Por qué han tenido que desarrollarla, no? Y al final lo que pasa es que la gente que hemos trabajado con HTML durante muchos años nos damos cuenta que todas las páginas web están llenas de trozos de HTML que se parecen unos a otros. No son idénticos, o sí, o muy parecidos, cambia este textito, cambia solo el nombre, cambia solo la foto, pero es igual, otro trozo, otro trozo, otro trozo, otro trozo, otro trozo. Entonces, antes o después surge la necesidad, como buenos programadores que somos, de eso, juntarlo, es decir, tiene que haber una forma de no repetirme constantemente, ¿no? De aquí empieza este tipo de problema. Aquí lo podemos ver, una página cualquiera, una que trabajé hace muchos años, de Richmond, de libros digitales. Vemos que para presentar una lista de audios, al final el código HTML acaba repitiendo constantemente A class no sé qué, A class no sé qué, A class name, y cambia prácticamente el SRC de cada título y poco más. Pero has tenido que preparar estilos, has tenido que preparar todo repetitivo, aunque lo hayas hecho con algún tipo de programación, has tenido que trabajártelo para que eso se repita de alguna manera. ¿Qué ocurre? Pues al final la primera dificultad para todo este código, para cómo hacerlo, es tener una manera de JavaScript de poder generar ese HTML. Al final tenías que hacer tú las funciones. Es decir, tengo una función que construya de alguna manera este trozo de HTML y me lo repita. Cámbiame el nombre cada vez, cámbiame la hora cada vez. Pero
tienes que construirte tú la función. Es incómodo, no es una forma de trabajo razonable, tienes tú que inventártelo todo. Entonces, con el tiempo, pues mucha gente se dio cuenta que era un problema muy común y empezaron a surgir frameworks para solucionar este mismo problema. Con todos estos frameworks, React, Angular, Vue, Enter, Backbone, todos solucionan el mismo problema, que es necesito repetir, tener plantillas de código que se repitan y que sean fácilmente reutilizables de un sitio a otro. Entonces, con el tiempo, fueron surgiendo todas estas plantillas de JavaScript. Pero no solo eso, también tenemos el problema de estilar las cosas. El estilo en CSS es como toda la página. En el momento que tienes una página muy grande con muchas cosas, tienes que empezar a tener mucho cuidado, a seguir unas convenciones de nombres súper estrictas, porque empiezas a pisarte estilos, no sabes si crear estilos genéricos para reutilizarlos y muy variados, o crear estilos súper concretos que solo tocan una cosa, pero luego ya no te valen para usarla después. Es un jaleo, y pasó lo mismo. Empezaron a crecer un montón de frameworks basados en JavaScript para crear componentes. Frameworks de CSS como Bootstrap, Tailwind o convenciones de nombres como ven, que aquí mi amigo es fan, Iván, que con el tiempo pues, se han ido creyendo. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues todo esto surgió para solucionar el problema de crear componentes web. No había una manera nativa. Con el tiempo, pues como se vio que hacía falta esto, pues el consorcio de la gente esta que piensa mucho y que toma decisiones, decidieron crear las suficientes herramientas para crear componentes y crearon estas tres tecnologías. Es decir, los web components en realidad están basados en tres tecnologías separadas, no es una cosa común. Crearon un concepto que se llamaba Custom Elements, que lo que permite es, igual que todos conocemos en HTML, la etiqueta div, la etiqueta app, la etiqueta input, pues permite tú inventarte tus propias etiquetas y que el navegador las entienda, como nativas, literalmente. El navegador las entiende. Y eso es común a todos los navegadores directamente, es compatible entre todos los navegadores modernos, y tú puedes definir tus propios elementos. Es una tecnología que se llama Custom Elements, permite registrar, a partir de ahora esta etiqueta es mía, la he hecho yo, está asociada a este código, y cada vez que la ponga tú la interpretas. La segunda tecnología es Shadow DOM. Shadow DOM lo que permite es aislar tu trozo de componente, la CSS queda aislada dentro, no se ve afectada desde el mundo exterior y tu CSS no afecta al mundo exterior. Súper importante, porque si no, al final tenías el mismo problema de CSS, tenías que estar basándote en, sí, era un componente, pero me está afectando el estilo de fuera, estoy muriendo. Y lo tercero son las plantillas HTML. Las plantillas HTML lo que nos permite es crear trocitos de HTML fácilmente reutilizables. Hasta ahora, hasta que se inventó esto, cualquier cosa que tú ponías en HTML se pintaba en pantalla. O sea, tenías que usar grupos de CSS con un display o transparente, pero se pintaba de una manera o de otra. Se han creado etiquetas que no se pintan, solo sirven para construir una plantilla. Tú la pones y no hace nada, solo está ahí. La puedes utilizar para, a partir de ella, construirte tú el HTML que quieres pintar muchas veces o lo que quieras. Estas son las tres tecnologías en las que se han basado los web components. Como estaba contando... Sí, claro. Es que creo que es súper importante la segunda, porque la primera, bueno, Custom Elements, te puedes imaginar, es una forma cómoda de hacer las cosas. HTML templates se puede pasar como string tal. Pero aislar la CSS dentro del documento, o sea, es el problema de fondo. Sí, pero si la primera no puedes hacer eso. Sí, la primera al final es como, es decir, es convertir HTML en un metalenguaje como XML. Sí, pero el poder escribir CSS y JavaScript que esté encapsulado dentro de un movie clip, puede decirlo, tengo que decirlo. Ahí no hay algo para ese. Ahora se usar lenguaje actual, eso no se entiende. Cada una de estas tecnologías Se llama como se llama. No, pero es lo que hay, que luego de esto ya está incluido. Yendo más a detalle, lo que permite cada una de las tecnologías, los Custom Elements, es lo que decía, permite registrar nombres de etiquetas que nos inventemos. Hay que seguir también una convención de nombres para esto, porque claro, si yo me invento etiquetas, puedo chocar con las etiquetas de HTML. La solución que dieron fue muy sencilla. Todas las etiquetas que creemos con Web Components, obligatoriamente tienen que tener un guión en medio. Siempre. Mínimo de 2 palabras. No puedes crear algo que no te... Puedes tener más. Pero tiene que puede ser tener una. No. Puede ser siempre 2 palabras. Normalmente un prefijo, guión, un nombre. Pues suflash, guión, button. O sea, botón de suflash. Suflash, la gente lo que suele utilizar es una convención de nombre. Poner un nombre cortito al principio, un namespace, las 2, 3 letras que sean fáciles de escribir y siguen. De esta forma se aseguraron que si quieren ampliar HTML en el futuro, ellos nunca van a poner guiones. Nunca va a haber colisiones entre etiquetas
que haya creado la gente por su cuenta, para los navegadores a la hora de registrarlas, y las que HTML decida que son las oficiales. Ellos nunca usan guiones, la gente cuando usa las oficiales usa guiones. Puede haber colisiones si utilizas dos librerías que de la actualidad utilizan el mismo nombre. Pero no van a coexistir, uno va a morir. De hecho, el primero que registre el componente gana, no el último. Entonces, si cargas un JavaScript que carga una etiqueta que se llama subflash-buto y detrás otra librería también subflash-buto, como ya está registrado, te va a decir que ganáis, que ya existe esa etiqueta HTML. No eso me se funciona con los namespace. Entonces, Subflash haría sus componentes de Subflash. Nosotros en la empresa hemos creado una marca, un nombre de marca que es Yellow. Justo los componentes son Yellow, algo, Yellow. Mientras sepas lo que estás utilizando y lo cargues en tu página web, no hay ningún problema. Y una vez registrado el componente, hay una forma de registrarlo por programación, dice, este es mi nombre, este es mi código, es una etiqueta más de HTML para todo, literalmente. Puedes usar JavaScript nativo para ver sus atributos, para crearla y añadirla. Puedes usar el inspector del navegador y crear una etiqueta y automáticamente funciona. Es totalmente nativo. Absolutamente igual que cualquier otra etiqueta, no tiene nada especial. La has registrado, funciona. Tiene exactamente lo mismo. Entonces esta es la gracia que nos da los gustos. Eso para mí es lo más flipante, que es funciona exactamente igual, CSS como la de toda la vida, JavaScript. Lo nativo mola. Cero librerías. Nativo, entonces JavaScript vanilla, cero librerías. Te lo coges, lo haces, funciona en todas partes. ¿Sabes qué más? Que seguramente exista durante más tiempo que cualquier otra Claro, persona. yo esto es como mi mano derecha que va a durar 20 años. Claro. Como la Y va a ser CSS soporte. como todo. Exacto. Sin embargo, no puedes decir lo mismo de React. Claro. Mucho que sea. Uno, o sea, cuando hay una empresa tercera detrás. Nace otro, nace Angular. Y por supuesto, es nativo, se puede utilizar en Vue, en React, porque es igual que pones un div o un span, Claro. pones un mi botón. Sí, sí, tal cual. No, y que lo puedes usar tanto en un dispositivo portátil, en un móvil, en HTML, normal. HTML, Si sí. funciona HTML, esto funciona. El sábado, como decía Iván, es súper importante y muy ventajoso el que todo lo que está dentro del componente web está aislado desde el punto de vista de CSS. Pero no solamente desde el punto de vista de las hojas de estilo, los nombres de clases, los IDs que generes son únicos dentro. Entonces no colisionas con nombres exteriores. Tú le puedes identificar 5000 veces la etiqueta class wrapper o class contenedor, que aunque fuera en otro componente esté utilizado, no colisionan entre ellos. Bueno, y eso no supone un problema a la hora de personalizar una interfaz desde fuera. Vale, Hay que hacerlo. Claro, supongo que luego ahí está, como no, pero sé que lo hago. Esta charla de la tarde te va a Pero es obligatorio, o sea, es exclusivo, o sea que nunca te las coge. No puedes decirle que sí te las coge. Vale, ¿por qué? Igual si te interesa que todas las cabeceras, incluso las de los componentes, sean Hay sistemas, en principio es un sandbox. Funciona como Es como mi friend. Esto no haces En principio, antes la personalización. Pues no tiene ningún misterio a la hora de crearlo. Shadowdoom básicamente es un nodo especial de JavaScript. Hay una forma de decir create Shadowdoom y lo genera. Y a partir de ese momento ese es un nodo Shadow. De hecho hay dos tipos de nodos Shadow, el cerrado y el abierto, el open y el close. El open puedes verlo en el inspector. Vas al inspector, ves Shadowdoom y lo puedes desplegar y ver lo que hay dentro. El closet es absolutamente privado. Podrías cerrar al mundo totalmente, ver cómo está construido tu componente. ¿Cómo está construido? O sea, si tú tienes un elemento vídeo y dentro tienes un deslizador con un play, un pause y tal, no ves nada. Tal vez por completo que no se vea que hay un play y un pause. No se utiliza, está muy desaconsejado hacer eso, aparte que puedes morir tú mismo para depurar y para hacer cosas así. Pero existe y quien quiera lo puede crear, es absolutamente estándar. Y luego, por supuesto, con lo que habéis comentado es muy importante. ¿Cómo hago si quiero dar estilo desde el exterior? Porque luego está el tema, la cuestión de cómo hago un tema claro, un tema oscuro y que mis componentes respondan. Si queremos usar Shadow, la única solución que tenemos es usar variables CSS. Las variables CSS sí atraviesan el Shadow. ¿Qué tienes que tener? La precaución de crear variables CSS también con un namespace delante. Entonces tú te creas variables CSS con el propio namespace de tu componente, de lo que quieras, y es muy difícil que alguien colisione con variables normales. Si una variable, si te quieres ver afectado por una variable que sea guión, tamaño de fuente, puede que alguien te la pise sin querer, o font size. Pero si la llamas componente, tamaño de fuente, alguien tiene que ir muy apuesta. Puede hacerlo, al final siempre se puede hacer.
Estoy dando una introducción a la charla. Esta gente necesita saber escuchar. Pero luego yo a ver qué cuento. Va a ser interesante. Te estoy introduciendo, Les estoy dejando con la mente. Caramelito. ¿Vale? Este es existe una excepción a la CSS, que es usar variables CSS. Gracias a ello, todo encaja y permite tanto tener código aislado como partes de tu código que quieras que sean destilables. Que lo tienes que trabajar. Eso es algo que le rayaba mucho a Raúl. El año pasado, cuando lo hablamos, él quería vender un sistema de componentes blancos y desde fuera poderle poner tema. Y lo que hasta que se enteró que existían los temas, le rayaba eso de que primero se reutilizase, o sea, se cargase, se sobrecargase cada componente con la CSS desde dentro, no se puede reutilizar de fuera, y luego el poder dar los temas, porque ya Juan ha visto que es bastante fácil. Sí, una cosa muy interesante es que la CSS que se define dentro de los SAO, dentro de los components, se define una vez también. No, aunque tengas muchas instancias del mismo componente, la CSS se ha declarado en un sitio y es súper eficiente. Se puede quedar cacheado por los navegadores, por las carpetas gráficas y funciona muy bien. Tú debes que voy a tener 10 botones button, todos con un CSS dentro, cada uno independiente. No, ahí se comparte entre todos. Esa CSS solo se carga cuando se carga el Solo componente. se carga cuando se carga el componente. Y ya todos los componentes usan esa CSS. Sí, puedes crear plantillas personalizadas dentro del componente para que cambie una cosa concreta por instancia. También se puede, si quieres. Ya depende de cómo quieras usarlo. Siempre en programación hay puertas para todo. Es muy flexible. Y luego están las plantillas HTML. Básicamente con este estándar lo que se definieron fue dos etiquetas principales, la etiqueta template y la etiqueta slot. La etiqueta template no la vamos a usar mucho, no la hemos utilizado para crear los componentes, pero podríamos. No sé si lo utiliza por debajo o no, tendría que estudiarlo. Y la etiqueta slot. La etiqueta slot lo que permite es la composición de componentes. Básicamente lo que hace es que cuando tú generes un componente web, si quieres, como cualquier etiqueta HTML, que lo que metas entre su abrir etiqueta y cerrar etiqueta se renderice, marcas como dice, esto es el slot, este es el sitio donde va a ir todo lo que vaya dentro, y acaba ahí dentro. Una forma muy sencilla de indicar en el componente web que es un contenedor de otras etiquetas. Si no, no contiene nada. Si no, lo que metas entre tus etiquetas, si no añades un slot, no existe directamente. El navegador lo ignora directamente. Luego, además, puede que tengas en determinados componentes necesidad de añadir trozos de código en distintas partes que no son consecutivas del componente. Para eso existe una cosa que se llama slots con nombre. Entonces tú puedes decirle, oye, quiero el slot del título, el slot de la cabecera, o sea, el slot de la cabecera, el slot del contenido y el slot del pie. Y separarlo tú, meterlo dentro de una construcción de varios div en sitios separados, y luego cuando alguien vaya a utilizar tu componente, componerle la etiqueta, decir, este div quiero que acabe en el slot de la cabecera, este div quiero que acabe en el slot del footer. Y él, por dentro, hace la magia y lo coloca cada uno en su sitio. De esa forma permite más de un contenedor, incluso separados, no necesariamente consecutivos en el HTML. Y da una flexibilidad absoluta y una libertad muy grande a la hora de construir dentro de los componentes de hacer solo personalizable o solo explotable, que solamente puedas meter contenido libre en determinados puntos del componente. Vale. ¿Qué ocurre? Usar esas tres tecnologías es complicado. Si tú te puedes usar con JavaScript, me creo usado, me creo no sé qué, puedes hacerlo, obviamente es tedioso, es rollo, tienes que ponerte, estudiarlo, gestionarlo, acabas haciéndote tú una librería para medio gestionarlo. Todo esto, además, cuando empezó el estándar, hace bastantes años, los navegadores no lo tenían que implementarlo. Hubo polyfills para todo esto, hubo un proyecto inicial anterior al Element que se llamaba Polymer, que cubría el hueco, gracias Polymer, que cubría el hueco. Cubría el hueco mientras hizo el trabajo que hizo en su día a jQuery, que cada navegador tenía ciertas diferencias, usaba jQuery y te olvidabas de las diferencias de los navegadores. Pues hizo ese trabajo, es decir, mientras llegan los estándares a Safari, a Firefox, a Chrome o a Edge o a quien llegara, pues te cargabas una librería que se llamaba Polymer y podías empezar a usar las primeras versiones de Web Components. No lo tenían todo, pero tenían una idea de cómo funcionaban los Web Components. Cuando ya se estandarizó, lo que ocurrió es que ya Polymer no hacía tanta falta porque ya los navegadores lo entendían de forma nativa, pero hacía falta una librería para usarlo de forma fácil. No tener en la cabeza de esto es un nodo usado, dónde pongo la CSS para que sea estática. Es complicado, o sea, es muy tedioso, muy rollo, hay que escribir mucho.
Entonces Google continuó Polymer y creó una librería que se llama LitElement. LitElement, lo vamos a ver ahora, es prácticamente una clase de programación que tú heredas de él. Dices, mi clase hereda de LitElement. Ya está, ya es un web component. Ya he terminado, literalmente. Es una clase súper ligera, se carga y automáticamente ya tiene dentro todo metido para que sea un web component. Pues lo registras, y mira, este es mi componente, tiene este registro y este nombre. Y te da toda la potencia de cómo usarlo. Y lo que han hecho ha sido extraer el concepto de web component para utilizarlo de la siguiente forma. Es la siguiente. Lo que hacen es, sabéis que todas las etiquetas HTML le puedes poner atributos. Atributo, o lo que sea, disables o cualquier atributo que quieras, ¿vale? Bueno, pues ellos lo que hacen es que esos atributos los leen, lo están escuchando directamente con unos server, lo convierten en propiedades de JavaScript que tú has decidido, las que tú quieras, puedes dar los nombres que tú quieras a tus propiedades que va a tener tu componente. Si me hago un componente que sea layout de página web general, pues una le llamo título, a otra le llamo contenido y a otra le llamo pie, lo que quieras, las propiedades que a ti te dé la gana. Ahora veremos ejemplos. Entonces, de los atributos lo convierten en propiedades y cada vez que detecta que ha cambiado alguna propiedad, repinta el componente. Pero no lo repinta entero, repinta solo el trocito que ha cambiado. Aunque sea un componente muy grande, busca esta propiedad, solo se usaba aquí, solo tenemos este trocito. Entonces es muy eficiente haciendo cambios. El ciclo de vida final de trabajo con esto es que tú cambias directamente, si estás en HTML los atributos o si estás en JavaScript las propiedades, cualquiera de ambos, y cada cambio automáticamente repinta lo que tenga que repintar, tú te olvidas. Es absolutamente mágico. De hecho, es tan así que está atado el ciclo de vida de creación de web components con Git, de forma que te prohíben, no pueden prohibirlo, pero te prohíben que fuera de la función render hagas nada relacionado con el HTML. Todo lo que tenga que pasar tiene que pasar dentro de la función render. Todo lo que tenga que pintar ocurre dentro de una función especial que se llama render, y ahí dentro tienes derecho a leer el valor de tus propiedades y pintar todo el HTML que quieras. Pero fuera de la función render no puedes buscar el nodo, no puedes hacer un query selector para cambiar el valor. Es reactivo, si tú quieres cambiar algo, cambias la propiedad y se auto. Exacto. Entonces, no es query selector, cojo y cambio y corro. Eso está basado, claro, eso está basado, ese ciclo de vida, en un poco la programación funcional. Claro. Se trata de que sean funciones puras. Dado el mismo valor de las propiedades, siempre tienes el mismo render. Si tú pones esta propiedad este valor, esta propiedad este valor, esta propiedad este valor, obligatoriamente el render es siempre este, no un poco distinto, no hay algo que haya cambiado. Mismas propiedades, mismo render. Cambias una propiedad, cambia el render. Bueno, es una tontería, pero pensar en React, que te encuentras unas funciones render en React que están llamando a una API directamente, ¿sabes? Dentro de la función render, ¿sabes? Se repinta y está todo el rato ahí, claro, eso aquí es mucho más... Entonces definió, abstrayendo esos tres conceptos que hemos visto antes, los abstrajo en estos otros conceptos, que son más sencillos. Dame unas propiedades, me repinto. Cambio la propiedad, me repinto. Las propiedades que las defines tú. ¿A qué atributos HTML está unida cada propiedad? A lo que tú quieras, eres libre. Normalmente eliges el mismo nombre de atributo y el mismo nombre de propiedad porque no quieres volverte loco, pero podías ponerlos totalmente diferentes. Y siempre es hacia abajo propiedades, hacia arriba atributos. Eso es. ¿Cómo se definen propiedades, por poner ejemplos, en un componente hecho con Git? Pues mira, haremos un ejemplo muy sencillo. Yo creo un componente que le llamo SF mensaje, SF le llamo de su clase, mensaje, Me ha costado. extiende de LitElement, ya es un componente web, y le digo que va a tener estas propiedades. Una que se llama texto, otra que se llama variante y otra que se llama tipo, time. Bien por mí. He terminado. La de arriba es de tipo string, la siguiente de tipo string, la siguiente de tipo string. Eso me permite utilizar el componente en HTML de esta manera. Hago un componente que es SF-mensaje, le digo, tu texto va a ser, hola Pepito, la variante va a ser recibido y el tiempo este. Se pintará como yo decida que se pinte. Pero el HTML que vemos, en pantalla se pintará todo lo complejo que a mí me dé la gana. Puedo tener dentro de la construcción de HTML más compleja del mundo. Pero es muy fácil de utilizar. Pero como veis, las propiedades directamente asociadas a los atributos. Estos son atributos HTML, estos son propiedades de JavaScript. Queda muy sencillito, todo atado. Si es un objeto con un string, un objeto string, pues el boolean, los nativos. Es que esto, lo que hemos hecho es que a los 10 minutos, todas estas propiedades puede ser un puede ser un array, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa. Conviene que no sean
complejas, que no sea un array, que no sea un objeto, pero se puede. Si se quiere, se puede. No es lo suyo, no es ideal, cuando empiezas a utilizarlo, ya profundizas, tiene sus problemas. Pero yo me sé de alguien que tenemos alguna raya por ahí, ¿no? Y es así, en la clase va sin el guión y después los con guión. Lo digo esto hay en el momento de registrarlo, defines el nombre. Y entonces decides, este nombre me lo asocias a este nombre de clase. Sí, falta una línea por ahí de código. Que es una de las cosas que no hemos mencionado. Claro, que una cosa muy interesante, que digamos, no es que sea un contragordo, pero lo es que, claro, o sea, para registrar ese define component que se hace en el navegador necesita JavaScript. O sea, tú para registrar un componente, aunque sea todo muy rápido, tiene que primero llegar a JavaScript, registrarlo y vuelve otra vez al HTML y ya dice, vale, ¿qué pasa? Todo es muy rápido, pero claro, o sea, no puedes utilizar componentes en JavaScript y el primer paso es ese, es decir, oye, esta clase de código va a estar utilizada como esto. La etiqueta srf-mensaje usa esta clase. El window.defineComponent, literalmente, es este componente. De hecho, es hay esta una clase. iniciativa para crear componentes solo con HTML, para definirlos. Una iniciativa está todavía en draft y que quiere incluso poder crear componentes sin JavaScript, en el cual tú defines dentro del HTML cómo es el componente, cuál es su template y tendrá sus limitaciones, cuando tiene JavaScript, pero para hacerlo directamente, totalmente declarativo, sin JavaScript. Para evitar lo que dice Jorge, para evitar el no tengas JavaScript igual que tengas ya definido el tipo ahí o no. Claro, pero de alguna forma tienes que decirle al navegador que esta es una etiqueta tuya que quieres usar y que dentro se pinta así. Alguien se lo tiene que decir. Pues hay una iniciativa para hacerlo totalmente declarativo, que todavía no está extendida, no está estándar. Pero básicamente el pantallazo de la izquierda es la clase, ¿eh? Sí. Obviamente no hace nada, es una clase estúpida, claro. Pero básicamente es esto. Esta es la definición de propiedades. Tenemos la definición del estilo. De la misma forma que hemos declarado las propiedades, podemos declarar estilo. Decimos, mira, este es tu estilo. La clase contenedor tiene este padding, la clase enviado este fondo, la clase tiempo este tamaño de letra. Y como mi render, que lo estoy enseñando ahora, era esto, por dentro esto es lo que pintaba mi mensaje. Pintaba un div con la clase contenedor, que me da igual que haya min por fuera de mi página. Esta es mi clase contenedor y solo se ve afectada por este estilo de aquí. O sea, si hay un contenedor en un si hay otra clase contenedor en el resto de la página no se entera, no sé. Entonces lo llamo totalmente. Está totalmente aislado. Así es como utilizo los valores de las propiedades, los traigo dentro y mira, le he añadido una clase que además es dinámica, es lo que sea que valga la variante. Pero que eso es JavaScript, esto ya es JavaScript normal. Es un template string, entre comillas, divertidas. Esto es la función de ayuda, hablaremos de ella, la HTML y de la de CSS. Pero esto básicamente es construir el HTML prácticamente directo. Como lo veis, no hay ninguna diferencia, cualquiera que sepa hacer HTML sabe hacer esto. Vas poniendo las cosas donde las quieres poner, tú defines el armazón y dices, pues mira, aquí va el texto, aquí va no sé qué y aquí va no sé cuánto. Has terminado. Esta función HTML, esta función que se llama aquí CSS, son funciones que proporciona también Lit. Lit Element tiene una librería auxiliar que se llama Lit HTML, que proporciona este tipo de funciones de ayuda para ayudarte a pintar las cosas o para ayudarte a definir la CSS. De esa forma que cuando escribas en JavaScript, pues escribas en tu lenguaje natural, como habitualmente escribes, no sea algo raro. De hecho, es tal cual que dices, bueno, en React, por ejemplo, también escribes como cosas que parecen HTML, pero primero tienes que hacer un import de React arriba raro. Esto es una cadena de texto normal y correcto. Esto es abrir comillas inversa, cerrar comillas, es una cadena de texto. No tiene nada excepcional, no hay que cargar nada raro, es una cadena de texto construida, no tiene más. Igual que tiene, bueno, luego hablaremos de más cosas, porque Lit Element, además de estas cosas que, como habéis visto, lo que consiguen es que sea muy fácil crear un primer componente. Eso lo puedes llevar luego al extremo, crear componentes muy complejos. Pero para empezar dices, pues claro, ya, aunque solo sea para quitarme los trozos repetitivos, lo pongo en marcha. Luego ya pienso, si quiero hacer más. Este tema es bueno, porque no es como un framework que tú tienes que decir, joder, lo tengo en React, me gustaría probar Angular. No, tú lo tienes en React la aplicación y dices, voy a hacer un chat con un web component en la tecnología que quieras. Y te haces tu web component del chat. Lo coges, lo metes y funciona. Y va a funcionar cuando migres la página de React a Vue y siga funcionando exactamente igual, porque no cambia para nada. De hecho, puedes usar, y términos que puedas, como son etiquetas HTML normales y corrientes, las puedes usar en Angular o en React. Las vas a entender como etiquetas HTML normales. Create elemento, esta etiqueta, ya está creada. Darle este atributo, pues lo he dado. Da igual que estés en React, que estés en cualquier framework, pero todos esos frameworks, no lo olvidemos, es JavaScript debajo.
Han puesto 2000 capas en medio, transformaciones de cosas, y acaba en un fichero JavaScript. Le guste al que te guste, te pesa que le pese. Pues de esta forma es una forma muy sencilla, es decir, dentro de nuestra clase teníamos las propiedades y tenemos los estilos y tenemos el render, no necesitamos más. Ya depende de la complejidad del componente que quieras crear. ¿Se hará más cosas o menos? Aquí vemos, por ejemplo, cómo quedaría el mismo trozo de HTML hecho con Web Components y sin Web Components. Entonces, si no hubiéramos utilizado Web Components, para un trozo de sección que quiero poner muchos mensajitos, aquí es muy difícil encontrar dónde están los datos y dónde está cada cosa. Y si tienes que cambiar una clase, pues tienes que buscar, está repetido aquí, la clase contenedor, la clase tiempo, la clase tiempo, la clase contenedor, la clase tiempo, el tiempo está pintado, hay muchos spam, quiero cambiar el esquema de dentro y tienes que ir a la función que lo ha generado, es como complejo. Y luego esto es lo que se ve en el navegador. Cuando has hecho este trocito y lo has convertido en un componente web, que es este de aquí, que se hace el mensaje, ahora miramos cómo se lee. Oye, un mensaje con este texto, esta variante, este tiempo, otro mensaje con esta variante, este tiempo, otro mensaje. Te quedas con el qué, y de repente estás leyéndolo. Se ha convertido en un lenguaje absolutamente semántico. Estás leyendo el HTML y lo estás entendiendo lo que estás viendo. Aquí dices, debe ser una lista de mensajes. Aquí sabes que es una lista de mensajes. El deseo se sabe si está afectando o no este cambio. O sea, si igual que te cogí a lo mejor que en tu código de plain HTML tengas una cabecera o una cosa que tenga más importancia, si aquí hay variedad, si hay algo, si sabéis algo de eso. Al principio había lío, pero ahora ya los bots y tal, y eso son capaces de meterse en el SADO. Claro, ya se meten en el SADO y al final para ellos es transparente. O sea, y luego el bot acaba viendo que el texto efectivamente es un H1, que el otro es un P. Con esa nivel de accesibilidad, cuando tú construyes los nodos SADO, que es otra de las razones por las cuales no hacerlos cerrados, es para que los bots puedan entrar dentro y puedan leer la accesibilidad interior. Si tú dentro pones un input, ese input sigue siendo accesible. ¿Sabes? Pues al final ese web component sí que se mostrará como un H1. Eso es. Este web component, ahora lo veremos en el inspector, si despliegas aquí dentro, tiene el nodo SADO con todo esto ahí dentro. Pero está oculto. Tú no lo ves, tú eso lo colapsas y lees semánticamente lo que estás viendo. Si te interesa ver cómo está construido por dentro cada uno de los mensajes, lo investigas. Y si no, es un mensaje. Ya está, mensaje, mensaje, mensaje. Has terminado. Bueno, aparte de eso, los componentes hacen muchas más cosas que las que os he contado. Os he contado lo básico, pero bueno, lo que os he contado. Solo se repinta lo que cambia, súper importante. Tú cambias en el esquema anterior, yo cambio esta propiedad de texto de este mensaje y solo se repinta este span. No se repinta todo el mensaje. Solo este span de aquí, que es el que se ve afectado por el texto de la don José, es el que se repinta, lo cual es muy, muy rápido. Además de todo lo que os he contado, lo básico de definir propiedades, definir estilo, tiene lo que proporciona también es un ciclo de vida del componente. De forma que tú puedes meter pequeños hooks o pequeñas funciones dentro de ese ciclo de vida. Y puedes hacer cosas justo antes de que se pinte, como cálculos de transformación de un nombre, lo pongo con la primera mayúsculas, por decir una simple, pero pueden ser todo lo complejas que quieras. Y puedes hacer cosas también después de que se haya pintado. O cosas que solo vayan a ocurrir cuando hayan cambiado simultáneamente esta propiedad y esta propiedad. O puedes secundizar tus componentes. Por ejemplo, tienes un componente deslizador que tiene un value y tú sabes que el value es de 0 a 100. Puedes hacer que en la entrada, porque tienes getters y setters, si te meten 150, tú lo fuerces a 100. Y si te ponen menos 50, te lo pones a 0. Entonces ya a partir de tu setter, tus valores sabes seguro 100% que son un número entre 0 y 100. Eso es, las propiedades se pueden personalizar. Por supuesto se pueden lanzar eventos personalizados, esto es muy muy importante, es la forma de comunicación del componente con el mundo exterior. Tú generas un componente que es una ficha que tiene un botón abajo que pone ver más, y claro, cada ficha quiere hacer su propia cosa con el ver más. ¿Cómo escucho que alguien ha pinchado en ese ver más, en ese botón? Porque puedes escuchar un clic, pero no buscas un clic de un botón que está dentro de un SADO, tendrías que meterte... ¿Cómo escucho? Pues lo más coherente, más sencillo y más útil es crear eventos personalizados. Dices, bueno, pues mi componente mensaje o mi componente ficha va a lanzar un evento que se llama mi componente-ver más pinchado. Pues ha hecho clic en ver más. Y le pones el nombre que quieras al evento, le metes la información extra que quieras a ese evento que quiere informar al mundo exterior, y cualquiera desde fuera del componente puede escuchar ese evento
y decir, alguien ha pinchado en ver más, voy a cambiar la propiedad correspondiente de ese componente para que se despliegue. Dice, desplegado, true. Yes. Y de repente hace, cambia la propiedad, sí, customers nativos. Ojo, eso, como además de ser customers nativos, también es opcional que salgan fuera del componente, lo que te permite utilizar eventos privadamente dentro de tu componente. Tú puedes hacer eventos que no sobrepasen el shadow, que cuando lleguen al shadow choquen, con lo cual los puedes utilizar en tu propio beneficio para hacer tus propias movidas dentro del componente, para componentes muy complejos, no salen fuera. El mundo exterior nunca sabe que ha ocurrido ese evento, o al revés. Puedes querer eventos que informen a todo el mundo hasta que lleguen al código, al HTML, diciendo, oye, ha pasado esto, por favor, que alguien haga algo. Y le das el nombre del evento, burbujea hacia arriba y todo el mundo lo escucha. Y se escuchan con la Devil Listener toda la vez. Sí, sí. No hay ninguna Componente. Todo es 100% JavaScript vanilla. Totalmente. Otra cosa interesante, lo que hemos dicho antes, las propiedades no tienen por qué ser strings, pueden ser objetos, pueden ser arrays, tienen su complejidad utilizarla de esa manera. Y además son las propiedades entre los cambios de los atributos de HTML y las propiedades de JavaScript son muy personalizables. Yo lo que os he enseñado antes, que solamente ponía tipo string, además os he contado una cosa que puede pasar desapercibida, que es cuando una propiedad cambia, se renderiza. ¿Pero qué significa cambiar? ¿Cómo sabe que ha cambiado una propiedad? Porque cuando una cadena cambia, lo puedes ver, ¿no? La cadena no es exactamente igual, pero si cambia un array, es porque cambia la referencia, pero por dentro tiene lo mismo, el array. ¿Qué te interesa? ¿Ver lo que hay dentro o ver lo que sea? ¿O te interesa, por ejemplo, ser totalmente agnóstico a las mayúsculas o minúsculas? Y si cambia una variable, un atributo, y por dentro el valor cambia, de estar escrito en mayúsculas a minúsculas, no quieres hacer nada, no quieres repintar nada. Pues en las propiedades hay formas de decirle, oye, mira, para comprobar que esta propiedad ha cambiado, utiliza esta función. Entonces es una función que recibe el valor antiguo, el valor nuevo, y te da aquí la responsabilidad de decidir si ha cambiado o no ha cambiado. Y de esa forma, para cada propiedad, puedes decidir si eso supone un cambio y es necesario volver a quitar el componente o no es necesario quitar el componente. Imaginaos un reloj, un contador, un cronómetro, que tú en pantalla pintas, pero solo ves a nivel de segundos. Pero el contador de internet va muy rápido, va a nivel de décimas de segundo, centésimas de segundo. Tú no quieres pintar la pantalla por cada centésima de segundo. Pues puedes hacer que la propiedad del tiempo, si se comparan y el segundo es el mismo, dices, no ha cambiado todavía. Y te estás ahorrando 100 redibujados y ahorrando un montón de batería en estos signos. Pues, por ejemplo, no tienes por qué pintar cada vez. Pinta solo cuando te hace falta pintar. Pues eso son cosas muy interesantes de optimización, que puedes ir haciendo el ajuste fino de las cosas. Como comentaba, 100% compatible en agradables porque es JavaScript estándar. Y además, Git permite otra cosa muy interesante. Hemos estado hablando todo el rato del shadow DOM, que es que queremos que todo esté aislado, pero ¿y si quiero que no lo esté? ¿Y si quiero que se renderice como HTML normal y que sea un web component? Porque no es obligatorio hacerlo con un shadow. Tú puedes hacerte un componente web que pinte HTML normal y que sea afectado por el resto de la CSS de la página normal y corriente, no meterlo dentro de un shadow, sino dejarlo como Lightroom. O sea, que permita sobreescribir las clases. Sí, tal cual, funciona. Entonces deja de estar metido dentro de ese nodo especial que se llama Shadow DOM. Ese nodo Shadow DOM desaparece y para todos los efectos es una cadena de HTML normal y corriente, se ve afectado por las clases, por su CSS, y a lo mejor a mí me da la gana construirme todos mis componentes para mi página web en el Light, porque tengo mi hoja de estilo definida impecable, me la he hecho con Vim, me la he hecho como me ha dado la gana, y no tengo ganas de declararme componente por componente de esta manera. O un componente especial me interesa especialmente que se vea afectado, porque lo puedo pintar en el Light. Es totalmente personalizable, no es obligatorio utilizar Shadow en absoluto. Y LitElement lo hace, te lo permite de forma muy sencilla. Prácticamente una sola línea de código, todo tu componente pasa de estar en el Shadow a estar en el Light. Literalmente. Muy bestial, muy potente. Lo que comentaba antes de los tesoros con nombre, que hemos un poco comentado antes, que permite posicionar distintos trozos de HTML dentro de tu componente en distintas posiciones para que no sea obligatoriamente consecutivo. Y hay otra serie de cosas que se llaman directivas, que están en la librería de HTML, que ya permiten cosas muy especiales de tratamiento de atributos, sobre todo. Que es que cuando llega el atributo puedes decir que tenga un throttle para que solamente si cambia muchas veces seguidas no cambie, o que funcione de forma síncrona, o que funcione, o sea, ya te empiezas a navegar ahí dentro en todas las conversiones posibles que tiene y todas las utilidades que tiene, y es súper potente.
Pero es súper potente hasta tal punto que esta librería que se llama lit.html se puede utilizar de forma independiente de los web components. Tú puedes cogerte tu librería HTML y esa función que hemos visto antes, HTML, utilizarla para construir tus trozos de código HTML y no hacer nunca jamás web components. Es tan potente que coges la usas, la importas, pones HTML, abres tus comillas, cierras, metes dentro lo que quieras y además funciona con las ventajas de antes, que solamente cuando cambie alguno de los parámetros internos se repinta y solo lo necesario. Entonces está exportada de forma independiente. La utilizamos para web components, pero si quisiéramos podemos utilizarla para construir plantillas de cualquier tipo. Es muy cómodo utilizar, muy cómodo. Y dicho eso, pues vamos a ver un poquito un ejemplo de una pequeña mini aplicación de mentira que hemos construido con web components para verla. Entonces, esto es un pequeño chat, está totalmente aposta hecho sin estilo de ningún tipo. Primero porque yo no tengo ni idea de hacer estilos ni distingo los colores, para mí existen los 7 colores del arco iris y en alguno tengo problemas. Entonces no me interesa mucho el color, me interesa el concepto, me interesa ver cómo está construido el HTML y qué hay aquí. Aquí vemos una especie de móvil con su botón de enviar y tal, es el móvil de Fer que está hablando con Iván. ¿Vale? ¿Qué vemos en el HTML? Un chat. Un componente chat. SF chat. El emisor es Fer, es mi móvil, y el receptor va a ser igual. Dentro tendrá cosas, hasta en el estado. Ya está. No puedes poner No. Porque no queda. Podría funcionar. Pues ahora miramos Iván, no pasa nada. Ahora miramos Iván. Está hablando Fer con Iván. Vale. Esta aquí vemos el nodo usado, que si no lo queremos abrir, vemos que aquí está marcado como open. Y si lo queremos abrir, veremos que tiene una cabecera, una sección, un pie, y que la sección a su vez tiene muchas cositas, ahora mismo nada. ¿Qué podría tener? Pues si enviamos un saludo a Iván, no sé qué va a escribir, necesitaré la capa. Sí, no puedes tener un par en el tío. Me falta aquí. Ya sabes cómo funciona. Hola Iván. Hola Iván. Bien pegado. ¿Vale? Automáticamente que ha salido dentro de la sección, me ha salido otro componente web que se llama SF mensaje con el texto. Hola Iván, la variante es que lo que has enviado, porque ha sido yo soy el que lo he enviado, y a esta hora. Sencillo. Para que veáis que esto funciona tal cual, si yo le digo que el texto no es este, directamente editado en el inspector, digo no, que no era hola Iván, era hola Iván con acento. Y automáticamente lo cambia. Podemos poner todo esto más chulo para que se vea mejor. El cambio es inmediato y se repite directamente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si os fijáis, se ve en pantalla que prácticamente nada parpadea, nada ocurre raro, solo cambia este texto. Y lo que ha cambiado es dentro de este componente. Si soy capaz de hacer esto, se me está molestando. Esto es el esquema del mensajito. Y veamos lo que pasa cuando cambia el texto. Lo que cambia es solo este span de aquí, que es el que tiene el nombrecito. Entonces, cada cambio en un atributo de mi componente, de hecho le puedo decir, oye, esto no es un mensaje enviado, es un mensaje recibido. Recibir, responde no. Pues automáticamente es un mensaje recibido, obtiene el estilo de los mensajes recibidos, se va al otro lado y hace cosas. Como veis, al final esto pues, se dice, bueno, es chulo, ¿no? Se pueden hacer cosas, pero se pueden hacer cosas muy chulas. De hecho, podemos hacer lo siguiente. Podemos editar directamente este HTML y hacerlo en directo. No lo he hecho nunca así, pero voy a probar. Como es una etiqueta de HTML no muy corriente, lo puedo copiar y pegar aquí mismo. Y decir que ahora el emisor es Iván y el receptor es Fer. Y lo que va a pasar es que ahora tengo dos componentes de chat en pantalla. Directamente lo he entendido, es un componente HTML normal y corriente. Y de hecho los componentes, si se han programado de vídeo normal, los saludas y ya puedes conversar entre ellos. Hola Iván. Para mí el mensaje es enviado, pero para Iván el mensaje es recibido. Y dices, ¿cómo hacer?
O sea, claro, hagamos una pausa en lo que supone esto sin React, claro, o sea, de dónde venimos todos con jQuery, la reactividad, ¿no? Y todo es una locura. Claro, lo he hecho, no he tocado nada, he hecho el inspector, le he añadido otra etiqueta de hecha, que es un componente web que yo me he programado, como lo de códigos ahí nos interesa, está ahí, meternos en mucha faena, no es especialmente complicado, ya lo aviso, porque es básicamente lo habéis visto, sección, título, texto, mensaje, icono enviar, y ya está. ¿Qué está ocurriendo detrás de todo esto? Detrás de todo esto, cuando alguien le da al botón de enviar, se está emitiendo un evento que se llama mensaje enviado. Literalmente. Lo coge una API y dice, Iván, Fernando ha enviado un mensaje a Iván. Hace sus magias de API, de guardarlo en la base de datos, hace lo que tenga que hacer, que en este caso es en un array local que tengo yo aquí guardado, que no está en ninguna parte, y cambia las propiedades de cada uno de los. O sea, dice, oye, ahora tu lista de mensajes es esta y tu lista de mensajes es esta. Y cada chat es responsable de decir, si esta es mi lista de mensajes, como yo soy el emisor, este le pinto en verde, como yo soy el receptor, este le pinto al otro lado, y automáticamente se autogestiona. El estilo de todas estas cosas, todo lo feo que pueda ser, está guardado dentro de mi chat y dentro de mis mensajes. Nadie me puede aceptar desde el mundo exterior, a menos que yo lo haga a posta, que me quiera ser aceptado para cambiar entre estilo claro y estilo oscuro. Con lo cual podrías hacer la situación idílica que siempre han soñado las empresas de programadoras que funcionan, luego se lo pasa a un maquetador y le dice, toma, pónmelo bonito. Pero ya la programación no la da toda. Claro. De hecho, aquí, digamos, el ejemplo queda muy claro como un componente puede ser muy complejo, pero ser una línea de código. Cualquier persona de este HTML dice, claro, que hay un chat entre Fernando y Iván y otro chat entre Iván y Fer. Cambias por salas, una sidebar con sala 1, sala 2, sala 3. En vez de 2 personas pones una lista de personas y ya tienes hecho un Slack, prácticamente. Y a base de componentes sencillitos, haces componente sala, componente mensaje, componente botón, si quisiéramos darle estilo a esto, componente input, y por supuesto totalmente compatible. Esto me lo llevo a un proyecto que está hecho en React, pongo esta etiqueta, ese fecha y funciona exactamente igual. Lo conectas a la API que quieras. De hecho, por si ya tenéis curiosidad, podemos ver cómo recibe los eventos y cómo se envían. Soy capaz de colocar un poquito. Y a nivel de body, por ejemplo, puedo escuchar. Si lo voy a escribir bien. Siempre lo voy a leer. Y espero acordarme, llega el mensaje enviado. No, será exactamente. ¿Cuánto hablar de los namespaces para no usarlo? Pues claro, sí, porque el mensaje enviado... Esta audiencia va a entender lo que es mensaje enviado. Lo que digo es que me escriba en la consola cuando alguien envía un mensaje, y cuando este señor envíe un mensaje, hola, el custom event que me ha llegado es, oye, yo como body he recibido que alguien ha enviado este mensaje. ¿Qué tiene el mensaje? Pues además de todas las cosas de evento, dentro tiene un detalle donde dice, pues mira, lo ha emitido Iván, es para hacer y el texto que ha enviado solo. Esto lo procesa la API, hace su magia y cambia las propiedades de cada uno de los chats. ¿Qué propiedades tiene cada uno de los chats? Pues quiero recordar que mensajes. Si yo vengo a uno de los chats y digo, oye, ¿cuáles son tus mensajes? Vas a pinchar en el nombre. Sí. Sí, pues. Pues vemos que en este momento, que es el primer chat, el de Fer tiene 3 mensajes, este y este. Pues es un array de 3 elementos. Como yo los he querido guardar dentro. Este chat ha construido con cada uno de los objetos estos un SF mensaje, SF mensaje, SF mensaje, y ese ha sido mi trabajo, hacer un bucle. ¿Puedes sacar el mensaje del otro? ¿Del otro? Sí. ¿De este? Sí, será el mismo. Será el mismo, sí. Pero cada uno... Claro, son literalmente el mismo. Claro, los mensajes son los que son. Los mensajes son los que... Y pasas de la base de datos a... Estos son tus mensajes. Y él, como él sabe que su emisor es Iván, pues pinta unos de un color y el otro del otro. Y el otro blanco. La lista de mensajes, esto es lo que he hecho yo, la gestión. La gestión de... Sí, pero lo digo como bueno. Que la gestión del programador de front es solo recibir evento y difundir a los implicados. Y ya cada componente lo hace. Y luego ya, cuando tenéis interés en ver un punto de código, ¿no? Eso ya puede ser un poco más lúdico. Y no es este. Para ver que realmente el código de cada uno de los componentes que hemos visto es muy sencillito. ¿Mira con mayúsculas? Este es el código del mensaje.
de cada uno de los mensajes tiene unos estilos, lo que queráis. El host es para hacerse referencia a sí mismo, pues tiene el font de 18, padding de no sé qué, cuando está enviado tiene este fondo y el tiempo tiene este tamaño. Yo, como no me interesan mucho los estilos, pues lo justo para que se vea. ¿Qué propiedades tiene? El texto, variante y tiempo, no os he engañado, que es pantallazo, lo que os he enseñado antes, no hay más, literalmente. Como veis, no es una cosa y dices, ostras, parece que funciona, lo ves más, muy básico. En el constructor simplemente se inicializan variables, ahora que no es detalle, y en el render, el HTML es sí, con mi clase contenedor, con mi texto y con mi tiempo. Sin descomentar esta línea, que es create render raw, que lo único que tiene dentro es esto. Acabo de convertir el mensaje en vez de shadow draw en light draw. Ya no tiene shadow. Es eso. Con esta línea ahora ya es shadow. Si volvemos a pintar, ya se puede ver desde el exterior. Con lo cual es prácticamente magia. No tienes que. Una cosa dices, ostras, es que ahora para convertirlo voy a tener que hacer. No nos ha hecho falta nunca, siempre hemos trabajado. Es una posibilidad, pero existe. Tiene alguna ventaja. Imagínate que usar, por ejemplo, Bootstrap. A ver cómo dices, metes dentro del shadow, del tal. Es más fácil, si utilizas el light y utilizas Bootstrap. ¿Para qué serviría hacer un componente? Para meter solo la funcionalidad. Ser como un componente que, dadas unas propiedades, haga una plantilla y te escupa un HTML. Te escupe el HTML, tiene los eventos y puedes hacer la funcionalidad y basarte en una hoja de estilo conocida que conozcas. Tiene ventajas de accesibilidad, eso sí que es cierto. Nos hemos pegado con ello para temas de inputs y de selectores múltiples. Hay una parte que Safari da mucha guerra y no permite extender del font y entonces hay veces que, por ejemplo, te inventas tu propio button, el navegador por defecto no detecta que esos dos radio buttons, hasta que dos radio buttons custom pertenecen al mismo button. Muy complicado. Eso es una pena. Por ver un poco más de código y ver que nos ha engañado, el index HTML es este, el body, un div y un chat. No tiene más. La parte en la que no lo he enseñado, que me has preguntado tú antes, se registra el componente, es tal cual una línea. Windows Custom Elements define que SF mensaje sea SF mensaje. Ahí es donde pones, esta es la línea. le estás definiendo que SF un mensaje, tira de esta posición. Y no tiene más. Y este programa que hemos visto tiene el mensaje. Es como cuando en Flash hacías un movimiento y le asociabas con una clase. Porque al final, cuando tienes 30 y pico componentes, hay un flick. Hay un flicker en la pantalla rápido en el que los componentes están sin saber nada de ellos, en unas etiquetas tiradas y luego ya se cargan los estilos y se registran. O sea, es rápido, pero lo hay. Se puede evitar con grupos de como todo blanco. Claro, esperas a que se cargue. Con un loader. Pones spray, te obliga a eso, a tener ahí un mini loader de primeras para evitar un flicker, sobre todo en interfaz de blanco. Eres el mismo flicker que cuando no te ha cargado la tipografía, o cuando no tienes que cargar Bootstrap, tal, al final te vas a un poco. Es nuestra aplicación de producto, tarda unos 40 segundos en arrancar, pero es totalmente. Claro, por ejemplo, Bootstrap, si son las etiquetas normales, va todos con CSS, ¿no? Y luego entra la parte JavaScript. Entonces, quieras que no, va a cargar los componentes de CSS rápido, luego tardará en JavaScript, pero vas a tener un pintado rápido. Pero con los web components, hasta que no registre los 30 en Windows, no vas a ver la prueba, vas a verlo bien. Entonces, hay un segundo. Eso es. El chat que hemos visto tiene 3 propiedades: emisor, receptor y la lista de mensajes. Absolutamente una locura, es decir, que con 3 cosas tienes el componente. Y el render dice, bueno, a ver cómo pinto esto. Pues el render es un header donde le he metido el nombre del emisor conversando con el nombre del receptor, H1, H2. Una sección donde repito los mensajes, utilizando una plantilla que me he creado para los mensajes, ahora lo vemos bien, pero es pintar ese mensaje, pintar ese mensaje, pintar ese mensaje. Y un footer donde cuando alguien pincha este botón, escucho el clic y le digo, lánzame el evento de mensaje enviado. Esta es toda la lógica que tiene mi componente, básicamente. Detrás luego hay una pequeña API, un pequeño tal, que absurdo no está por eso. Los voy acumulando como que vamos a mandar una base de datos, como que hemos hecho cualquier cosa. Y en esto consiste un poco los web componentes, y esto es un poco lo que podemos seguir. La ventaja de Element es que es una herramienta súper poderosa que puedes empezar a usar muy rápidamente.
y todo lo agotado que quieras. Como todavía sé muy poco, hago propiedades y pinto, y cuando sé más añado eventos, y cuando sé más hago componentes complejos, y cuando sé mucho más meto slot, no sé qué, no sé cuántos, y te vuelves muy loco y acabamos haciendo, como hemos hecho en nuestra empresa ahora, gráficos en SVG dinámicos que se mueven con un cursor, que hacen librería, todo con literalmente. Porque dentro, los gráficos, por ejemplo, hemos utilizado librerías como D3, pero está dentro de, es una dependencia de nuestro componente. Una forma más de pintar. D3 lo que nos permite es pintar SVGs, igual que tenemos la librería lit.html para pintar HTML, el SVG es un poco especialito. Pues con D3 nos permite pintar SVG muy fácilmente. Entonces, como método de pintar, muy fácilmente. Pintar y acceder a sus propiedades, por el filo, lo que sea. Exactamente igual que a todo. Entonces, como es HTML estándar, en ese caso SVG es estándar, para todos los efectos nuestros componentes, que son gráficos complejos, funcionan igual. Lista de propiedades, trocito de CSS y en el render, píntate, en este caso utilizando el HTML, pero dentro del render utilizas D3. Y exactamente igual, mismo ciclo de vida. Cambio una propiedad, se repinta el gráfico, cambio una propiedad, se repinta el gráfico. Da igual que sea una cosa muy compleja o un componente muy chiquitito estático. Y bueno, más preguntas o más cosas, no estamos listos con lo de compras. No sé si lo conocíais, la tecnología de Web Components, ¿la habéis usado? Yo sí, pero no la he usado. Había conocido Nosotros hicimos un evento hace unos cuantos años donde fue la primera charla de esto de Google en España, ¿no? ¿Sí? Sí. Y de Polymer también. Con Polymer, con presidente de Google ya de vinos y... Es que nosotros, justo yo nos tocó eso. Es muy potente. Yo Tuve la suerte de que aquí trajo con el vuelo del mundo de la Rioja. Trajo aquí a 4 pollos y pues nos trajeron Qué por eso ya había digo, Yo estoy súper contento. Además, aquí está Javi, que cuando entró llevamos ya 2 años con la librería y Tauro que se empeñó a hacer los componentes sin la librería de lit HTML y la hizo. O sea, es que son 3 funciones, pero que luego es repetitivo, es create tag, tag name, tag tal, o sea, son una serie de cosas que a los 2 minutos tú mismo te estás creando la función CSS y la función HTML, pero se puede. Y vamos, no lo había hecho en la vida, en un mes estaba súper rápido. Es que parece como que lo has hecho toda la vida porque lo he hecho toda la vida. ¿El Flutter que te lo vais? ¿Qué tal o Flutter? ¿O Flutter? No sé cómo le llaman vosotros. Flutter no lo usó nadie, ¿no? No, es el Web Components. El Flutter es más para aplicaciones. En Android es un lenguaje también de Google, lo va a contar, que es tipo César. Y por ejemplo, hace poco me hicieron una aplicación, está guay. Es más rápido que Android, es esto y llevarlo a las aplicaciones de Android. Es decir, ¿para qué vas a hacer un componente que hace 1000 cosas, no? Cuando tú te creas un componente, entonces ya tienes. Yo, por ejemplo, tengo el visor de Google Maps que va más rápido. Con Flutter y hecho un player de Google que coger con Java y meterle y aquí va como un puto. Ya yo sí creo que la aplicación me la han parado porque tengo que actualizar la última versión. Pero es lo mismo, lo tienes también en la aplicación. Y luego incluso el rendimiento, depende del componente o como hayas trabajado, le puede dar más rendimiento Flutter con tal que la propia Java. Podéis trabajar con Flutter, ya escribiendo conocéis todo, porque así el código lo pilotáis vosotros. Claro. Y podéis exportarlo para Chrome como aplicación web. Sí, no web, Android TV. Lo importante para mí es Android TV. O sea, Flutter va a enganchar Android TV. También yo creo que es el título. A ellos también. Y encima porque estamos haciendo la librería de componentes. Eso es. Encima con una un Spike y Flutter o sea, es cross-platform. Eso es. Funciona en web, funciona en web. Y luego la última versión. Para empezar, tenéis si no son nadie que no tiene nada que ver con Google, no sé cómo se llama la web, Flutter no sé encuentra si lo buscáis. Sí, hay una empresa, esto ya es una empresa. Sí, hay empresas. Hacer un proyecto de Flutter, que puedes agarrar haces la web, lo vas probando, esto te da la API, te indicas todo eso. Y si te gusta, el problema está que el código que sale de ahí es como cuando cualquier cosa que te genera código. Claro, eso es. Es un poco raro, pero para hacer un hola mundo y esto, cómo va, os puede valer porque permite un proyecto gratuito, y te dice cómo enganchar con el y es que digo, yo después de todo esto, y aparte, apago de consultor de RP, pero por mi cuenta, yo sigo con Laravel, Flutter y tal.
O sea, me hago mis APIs, me hago mi sobreproductividad porque es lo que me gusta, y luego las aplicaciones que las cosas son como rosquillas. O sea, cuesta el darles un poco de te pegas, o sea, me recuerda un poco a React que el primer día hasta que entiendes cómo va la mierda ese y subes para arriba, luego el DAX sí que te estabiliza porque ya si intentas hacer algo más tocho, ya tienes que empollar un poco, pero no vamos, o sea, es brutal. Y ya te digo, yo antes, porque me hice una que quería probar de geolocalización y tal, ya estoy por mi cuenta también estoy con sensores de temperatura, los temas así. Entonces lo guay es ya es tener acceso a cada uno de los sensores del móvil. Correcto, ya tengo yo una permisos, aceptar. Y eso me lo llama, luego lo tengo unido también con Alexa, o sea, pero yo sigo evolucionando por el futuro. Si viene la IA, va a ser, o haces el robot, o juegas con el robot, o le dices que va a hacer el robot. Ya está. Puedes echarle un ojo porque. Entonces, yo no importancia, ¿vale? Y hacemos cada uno pero si esta gente está hablando directamente de procesos, las abajo las que están desarrolladas con muy generativo, pero por investigar opciones siempre está Ojito, Eva, o sea, todas las tochas las vamos el tema de esta gente es que directamente lo está pegando porque quieren hacer, tenemos un sistema de web y quieren hacer uno específico para Android, para Compose y otro para ellos con su InfoAI, todo separado. Tres en paralelo y es lo de siempre, o sea, es que a día de hoy es que no creo que se pueda hacer discusiones de estos pero la API tiene que ser la misma para ustedes. Sí, eso es lo que tiene que ser. Yo estuve en un proyecto web en un karaoke, teníamos usuarios, teníamos un equipo multidisciplinar, un Android, otro iOS, otro web, yo el componente web me hice con Flex, 16.000 líneas de Flex, era un proyecto y ahí llegamos a la conclusión de que el de iOS era como si tuviera su batalla, el Android en su batalla, el de su batalla, pero una funcionalidad, o sea, iOS se sacaba ahora, Android salía algo a los 3 meses. No, es una tontería, pero hay un efecto secundario previo a hacer los web componentes, que es que toda esa proliferación de frameworks lo que ha generado es un subconjunto de desarrolladores que solo saben usar frameworks. No saben JavaScript, o saben React, o saben Angular, y les hablas de una cosa de JavaScript y si se pierden, dicen, pero cuando usas JavaScript aquí, digo, pues claro, pues JavaScript no, es que es JavaScript. No puedes usar, por gente que solo usa TypeScript y entonces ya te vuelves muy loco y dices, no, es que no pongo el equipo total. Pero lo que hay debajo, vale, ¿sabes que eso hace y es JavaScript normal y corriente? Entonces, todo este tipo de herramientas y framework lo que ha generado es un subconjunto de trabajadores de alta eficiencia, más que de alta eficiencia, yo llamaría de rápida productividad inmediata. Pero de muy baja calidad. Pero no les compliques la historia. Exacto, saben hacer sus tres cosas, sus componentes reales. Y el mantenimiento. El gran problema luego es el mantenimiento. Y mantener eso a lo que quieras porque no conoces las tripas de lo que está pasando. Y claro, cuando dicen, no, yo lo uso con Lint, pues yo uso React. ¿Cómo funciona? No hay ningún problema, entonces pones y funciona, no hay que hacer nada. Y a nivel de paquetes, es solo el Lint nada más. Mira, lo que tiene dos dependencias, tiene Lit HTML y ya está, de hecho, tiene Lit HTML. Lit tiene dependencia de Lit HTML. Dependencias, Lit. Y ábrete el Lit en el package JSON, no, vamos, ábrete las dependencias que tiene Lit. Ahí arroba Lit. Sí, ahí vete a... Vamos a pagar, ¿no? No te has metido en arroba Lit React Experiment, pero sí, sí me va. Ah, bueno, es que es la única referencia. Sí, porque ahí vale. Tiene muy bien, claro. Arriba. Pues es el del otro, el de Polina. Estamos haciendo lo que hace todo el mundo, que es mirarse el package del node modules de la librería que has importado. ¿Quién no hace eso por la mañana? Estas son de desarrollo todas, es que no tiene dependencia. Que no creo que es súper básico, al final es eso, son tres cosas para facilitarte la vida. Quita exports, truco. Scripts, quita fuera. Dependencies, eso, es ese redon sim. Pero digo que es minúsculo, es que no tiene nada, no se pone a traer cosas de Node, no es un React que se pone que se descarga, es autocontenido. Todo lo que tiene es suyo y es autocontenido. No tiene nada, es una cosa muy chiquitita, depende del link. Casi solo te traes la
base y HTML y CSS, que son dos herramientas para hacerte un bucle de... Hemos pasado del link 1 al link 2 al link 3. Sí, Literalmente hemos cambiado la versión. Quedó del tirón un cambio una vez, minúsculo. Un life cycle, que le han cambiado el nombre. Es que si es pequeño es esto. Eso es. No tiene que haber. Eso es una librería. Bueno, Está muy bien. No la conocía, literalmente. O sea, conocía Component porque la quería poner. Pues aumenta la productividad. pero es increíble, y sobre todo que luego lo pueden utilizar. Pensar en Veréis esta tarde que se pueden customizar los componentes, entonces tú dejas la misma funcionalidad y para un proyecto lo haces de una forma, con una estética, y el mismo componente ya programado que se nota y le cambia la estética. Y tú has hecho dos trabajos. Ya te he hecho la falca. Si lo pones con la Shadow, te sobreescribo las clases por fuera. Y también Pero yo que no sobre la No lo usamos. No nos ha hecho falta nunca, ¿eh? Alguna vez estás ahí tentado que sí quiero. Yo creo que es en el nivel que haces el clic con el tema de lo que es el componente como una caja. Yo creo que es cambiar de lo que tú dices. A mí me costó, coger y decir, lo tengo todo en mi hoja de estilos, todo organizado, con mis impos y tal, pero en el momento que haces el cambio, es decir, el CSS de este componente está en el componente, porque cuando estés trabajando con él, está todo en su sitio. Y las cosas comunes a variables. Además, lo curioso de todo esto es que tanto Google como Decathlon, como mazo de empresas, por separado durante los últimos años han llegado a la misma conclusión de cómo cinear, que lo veremos esta tarde con Iván, ¿no? Y es la clave de decir, vale, yo tengo, o sea, sí sigo teniendo obviamente poder para decir que todos mis botones quiero que sean azules, pero no en un CSS global, sino en unas variables y con control de... De hecho, Material está creando una librería de componentes con link. Claro. Ahora, no solamente Material CSS aplicar, con link. Y nos metimos a mirar el código y al final están aplicando lo mismo que hemos hecho nosotros los últimos 2 años. Conclusiones lógicas. Ostras, es que es la misma lógica en cada componente. La misma Me encanta el encapsulamiento, pero necesito poder customizar paddings, espacios, fuentes que afecte a todos los componentes que yo quiera. Claro, no quiero ir a cada componente a tocar unos píxeles, ¿no? Y ahí donde están las variables que ya lo veremos luego. Luego en el código lo he diseñado así para que se vea bien la CSS metida todo dentro, poder chiquitizar, todo esto por supuesto sobre sacar a ficheros dentro de tu carpeta componente, lo divides en 7, en 20 ficheros o 15 carpetas según necesites, importas unos dentro de otros, es normal y corriente. Coges, importas, usas. Entonces, a un componente de 15 líneas no hay problema, con un componente de 150 líneas, mal. Trocitos y cada cosa hasta que es cambio de mentalidad de hacer componentes pequeños. En lugar de decir voy a hacer el componente web, es no, voy a hacer el checkbox, voy a hacer el radio button, voy a hacer no sé qué, y luego te haces con los átomos moléculas. Y dices, vale, pues ahora que tengo esto, pero puedes ir utilizando el átomo y la molécula. Tienes que cambiar el chip, sobre todo en el tema de los estilos. Nosotros, para que hagas una idea, tenemos unos subcomponentes internos que es el piquito. Cuando haces rollover y te sale un piquito, el piquito es un componente. Y tiene una propiedad que es hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Yo tenía un mix. ¿Entonces lo refieres al caret? Cuando tú haces un tooltip o un popover, que suele ser la burbuja con un piquito. Vale, sí. Vale, pues ese piquito es un core component que hemos hecho sobre core. Y entonces, porque lo usamos en el tooltip, en el popover, en el mucho componente. Que no sabe cuántas serían minutos, es un componente. Componentes y dices tú mirando para abajo, tú mirando color, tú mirando color. Y tiene dos propiedades, color y position. Y solo tienes que decirle color gris, el del diseño concreto. Position, pues ya te digo, está centrado en el piquito y puede estar arriba, abajo, izquierda, derecha. Súper fácil. Bueno, que vaya todo encapsulado no quiere decir que tengas que copiar y pegar. Cuando empiezas a ver cosas comunes, pues ya las tienes que abstraer de alguna forma. O te creas un componente, o te haces una librería por fuera de los componentes y haces imports de cada uno. Y esto machea con que ya los diseñadores en Figma, por fin, están usando componentes. El concepto de componente. Al final acabamos hablando el mismo idioma. Ahora tenemos una relación 1-1 que además la forzamos mazo con los diseñadores, o sea, 1-1. Las propiedades que hay en Figma son las que hay en desarrollo, es exactamente igual. Mismos nombres. Y si ellos ponen en un sitio primary, size XS, lo de los tokens en Figma, que luego se convierte en las custom properties, CSS variables. Eso para mí fue una pregunta global. ¿Y estáis preparados para que cogáis un día a un diseñador, haga una guía de estilo desde Photoshop, Illustrator, que diga, pasa por la IA y genera todo? Bueno, es que... ¿qué haremos? Es que de hecho... Yo me pregunta, aprender más cosas. pero no está tan lejos. En tu pregunta hay un error, ni Photoshop ni Illustrator. Es que de hecho... Ni Photoshop ni Illustrator. No, pero no es lo que te digo. No, sí, es que de hecho... que si hay un diseñador de producto,
ya tiene que prescindir de Yo ya lo que voy, y de Illustrator. si hay una herramienta que te coge la guía de estilo de una empresa que decís y ya te genera toda la base, pues a ver. Y ya lo hacemos nosotros. Sí, eso Nosotros nuestra CSS, nuestras variables de CSS no lo escribimos nosotros. Más Nuestra leemos el diseñadora tiene un archivo, Vale, entonces lo que ha pasa curado el extraer eso, Eso. entonces ella dibuja cajitas y dice Pero y que que los- esa cajita se convierta en esto, sí, ¿no? ella se ha hecho un código que lo lee, Vale. lo exporta y nos lo exporta con un chorizo con Vale, 50 pues millones. está guay, ¿no? Está súper guay, porque parte del Vale, nuevo. Ellos crean un nuevo theme en Figma, le damos al punto de script y se genera un nuevo theme y lo puedes utilizar ya en Además, desarrollo. también- La fuente de la hace Figma. Joder, no gira primero y no Y cada vez que la diseñadora dice, he cambiado un poco, dice, Eso. "Hacer igual, coge el botón y se vuelve a generar". Vale, pues si hace todo esto, ¿lo hacéis? No, No funciona. Hablar todo el día. Escribir giras. ¿Quién escribe el gira de qué hacer eso? Ya no se entiende la Es lo que más se tarda. El control de, sobre todo el control de calidad, el testeo de todas las cosas. todo. Invertimos mucho tiempo en plantearnos nosotros qué aporta valor al producto, lo que decimos siempre. De esto, Ahí nos está. han dicho que lo hagamos así, pero vamos a pensarlo un poco. Y el uso. O sea, las horas de las batallas que hemos tenido con qué es un modal y qué es un diálogo, ya sabéis, guerra civil, ¿sabes? Claro. ¿Qué es una card? Para los de ellos no existe, los de Material obviamente sí, bueno, o sea, estas batallas, ahí están las ¿Hay batallas. alguna Ah, eso es lo que voy es eso, que con que realmente cada la ejemplo lo que es una cara y abajo pone el de marketing lo va a ver el último y lo va a ver también más por lo que decía, Entonces, el piquito, el caret, el triángulo. Es un poco ver, una persona del poco ver es Depende del diseñador, tú haces una modal y sabes lo que es, para ellos es un pop-up. Yo es a donde voy, o sea que yo creo que hasta ahora se han ido haciendo cosas, pero falta eso Claro, de invertimos calidad. mucho tiempo en comunicación. Por ejemplo, cuando vemos un gráfico, tenemos médicos en plantilla, que eso es maravilloso. Cogemos una hora y decimos, a ver, Nuria, este ¿cómo lo ves? gráfico, con preguntitas empieza. ¿Te has dado cuenta que cuando dos variables, dos barras de glucosa están muy cerca, no se va a ver no sé qué? Ah, sí, es verdad. ¿Te has dado cuenta no sé qué? Entonces le planteamos retos que luego lo tienen que transmitir a los diseñadores. Entonces, creemos que eso es lo que aportamos, porque luego programarlo. Bueno, pues si queréis cerramos transmisión y emplazamos a la gente a la charla de esta tarde de Iván, en la que vamos a estilizar componentes a las 4, ¿vale? Ahora a las 2, ahora tenemos un ratico de descanso si queréis, o seguimos charlando, y a las 2 tenemos la comida, otra vez en el mismo sitio de ayer, y nada, luego tendremos un ratico de descanso también después de comer, lo que queréis hacer, y nos emplazamos aquí a las 4, y ahora que si queréis seguimos. Yo cierro transmisión y emplazo aquí a la gente a Un aplauso para Fer, ¿no? un aplauso para